Yo, en mi ignorancia, la verdad, no lo tenía ubicado. Y para mí, no necesitas 10,000 minutos para ir a la selección, pero para ti sí. Por eso te quiero preguntar si es prematuro un llamado así. Ahora, tiene 150 partidos, más de 150 partidos en la Major League Soccer. Lo que pasa es que aquí no vemos la Major League Soccer. Somos mexicanos, tendríamos que apoyar como O sea, me estás diciendo que el mexicano con 2 pasaportes tiene doble obstáculo. Porque en México lo van a ver de un lado y allá se la tiene que jugar contra mayor competencia. Mira, no está mal esta convocatoria que Chivas sea la base. Para enfrentarse a una selección que no gana nada desde 1963 como Bolivia, perfecto. Para enfrentarse a una selección como Panamá, qué bueno que convocan precisamente a los jugadores de las Chivas, porque con ellos no va a pasar absolutamente nada. El Tala es un portero sin brazos, sin brazos. El torneo pasado no estuvo ni en el top 5 de promedio de menos goles por partido. Lo evidenciaron en el partido contra Ecuador, comete penal, lo evidenciaron en el partido contra Corea del Sur, lo requete evidenciaron en el partido contra Suiza, y el año pasado todavía la América en Conca Champions le clavó 4 goles. Richard Ledesma es menos malo que Mozo, Partido pasado, malos pases, malos centros, pero bueno. Brian González quizás es de lo menos peor. Luis Romo. Brian Gutiérrez. No, son 2, González y Gutiérrez. Pero de Brian Gutiérrez, ¿qué nos dices? Ahorita voy. Luis Romo. Ahí en la lista aparece de medio. Sí, puede jugar de medio. En Guadalajara juega de central. Sí. Bien dice mi hermano Ricardo Peláez, Roma puede jugar de esto, de aquello, del otro. En Cruz Azul jugó hasta 8 posiciones distintas. El problema es, ¿lo sabrá el Vasco Aguirre? El Piojo Alvarado. El Piojo debería ser la hormiga 2, se la pasa más en el suelo en este torneo, perdió la titularidad del torneo pasado. Brian Gutiérrez. ¿Qué pasó con Brian Gutiérrez? Muy buen primer partido, en el último desapareció. Y Sepúlveda de la hormiga, pues simplemente es para llenar, porque sabemos que los titulares son Raúl Jiménez, el Chaquito. Entonces, para enfrentarse a una selección como Bolivia, que no gana nada desde 1963, está perfecto, Javier. Bueno, criticando, hablando de las Chivas, de los procesos, de los refuerzos, de las carteras. Los mejores jugadores mexicanos de la Liga MX juegan en las Chivas. Interesante. Participen en las redes sociales, aquí comentamos lo que ustedes publiquen. Me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida, no me había tocado, al gran Paul Aguilar, figura del fútbol mexicano. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, gracias. Qué placer acompañarte, ¿eh? Un gustazo estar aquí con ustedes. Buenas noches para todos mis compañeros. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Y estamos felices de que estés acá. Muchísimas gracias. Llegaste, después de jugar en el América, llegaste a un equipo todavía más importante. Muy bien, y con mucho americanista, ¿verdad, Augusto? No, ¿qué pasó? No, yo soy Ven, guerrero también. hasta que acaba de llegar, lo dice que Gustave Mendoza. Ya raspando muebles, mi Paul. Oye, En Paul, un descuido convences a Yayo, ¿eh? En un descuido. tú con todo ese bagaje americanista, multicampeón con las Águilas del América, una sonrisa dibujada en el rostro de los americanistas cuando te ven y te escuchan en la última palabra. El Guadalajara es un equipo importantísimo. El Guadalajara es el equipo más mexicano. Y muchas veces se ha criticado si no abren la cartera, si no se refuerzan como tiene que ser, si no ganan los títulos que tienen que ganar, si no ganan más seguido de lo que hacen. Y la pregunta de nuestra producción hoy tiene que ver con esta convocatoria local. En la Liga MX se ha hablado mucho tiempo de los regios, del América, del Cruz Azul, del Toluca. ¿El Guadalajara tiene a los mejores jugadores mexicanos de la liga? Para mí no. ¿Por qué? Te voy a dar un argumento muy importante. En Guadalajara están obligados a jugar puros mexicanos y en otros equipos donde tienes la competencia interna que es mucho extranjero, creo que ahí es donde destaca el mexicano, ¿no? Que creo que para mí eso es lo importante, de estar compitiendo con jugadores que vienen de Colombia, de España en este momento, que se ha dado mucho. Creo que eso hace que el jugador mexicano crezca, ¿no? Entonces, para mí, el que jueguen 2, 3 jugadores mexicanos dentro de un equipo habla de que eso es mucho mejor que los que juegan. Son más selectivos. Es correcto, esa es la palabra, más selectivos. Y en Guadalajara tienen que jugar puro mexicano. No digo que en este momento no haya buenos jugadores. Pero son 8, Paul. Hay muchos buenos jugadores. 8, la base de la liga local. Y da gusto, de verdad. Primero, que Chivas ande bien por el fútbol mexicano. Y segundo, que haya tanto joven ahorita apostando en Guadalajara. Eso le beneficia en este momento a la selección mexicana. O sea, tu respuesta es no. No. Pero reconoces la calidad de estos futbolistas. Así es. Ahora, quiero entender entonces que este llamado de 8 jugadores, 8 a la selección nacional de las Chivas, tiene que ver
con el buen trabajo que están haciendo las Chivas. Es correcto, todo viene de la mano de Milito, ¿no? Creo que desde el torneo anterior se le ha visto el buen trabajo que ha hecho dentro del grupo. Ahora con las bajas que había, se dudaba mucho de que si iba a estar, no iba a estar el equipo, pero lo hemos visto, un equipo bastante dinámico, bastante ofensivo, que se defiende bien, se replega bien, y eso ha hecho que los resultados los haya sacado estas 2 jornadas, ¿no? Qué técnico tan serio está resultando, ¿no? Sí, la verdad que sí. Milito, muy bien. Perfecto, Paul Aguilar. Vamos con otro americanista del mismo nivel. Raúl Ortiz. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, Qué Pollito? gusto compartir otra vez contigo. Hombre. Ya vienes hablando francés, inglés, A oui. a Wiwiton. No, a oui. O sea, sí. Ok. Saludos para Paul, Yayo, Gustavo y para toda la gente en casa. Yo creo que hoy la base que tiene el Guadalajara es muy sólida. No sé si son los mejores mexicanos, pero sí son muchos de ellos los que mejor momento viven, ¿no? Hemos hablado de la hormiga durante todo el torneo anterior y empezó bien este torneo. El primer partido metió gol, el segundo no, pero creo que hace mucho tiempo que no había un jugador joven mexicano que nos ilusionara como centro delantero. Lo de los laterales me parece fantástico, lo de Ledesma, que tiene que hacer el one time switch, y lo de González, que ya lo venía haciendo en Grupo Pachuca. Y después hay otros nombres propios que ya conocíamos, ¿no? Lo de Luis Romo, lo del Tala, que me parece se perfila para ser el portero titular de la selección en el Mundial. Así que está trabajando bien el Guadalajara, se ve reflejado. Perdón. ¿Qué? ¿Estás haciendo a un lado a Luis Ángel Malagón para el Mundial? Hoy sí. Raúl Ortiz, ¿estás haciendo a un lado al tricampeón con el América? Es que yo soy objetivo, yo tiro factos. Yo voy con lo que es, no con lo que creen que es, ¿no? Simplemente. O a veces entiendo que la gente en casa dice, trae una bandera azul crema detrás para todo, pero no, aquí está la prueba inequívoca de que digo lo que pienso y como es, ¿no? Y más allá de que Malagón hizo parte del equipo tricampeón del América, hoy el Tala Rangel me parece que vive un momento más sólido a 5 meses de la Copa del Mundo. Y creo que hay varios jugadores de estos que se pueden trepar, particularmente de estos nuevos que convocó. Creo que el hecho de Ledesma puede ser muy importante, porque Jorge Sánchez te da 2 malos, 1 bueno, luego 2 buenos, 3 malos, hay inconsistencias. Israel Reyes me parece que hoy pinta como el titular, pero es un lateral menos propositivo, ¿no? Es un lateral que te puede jugar Entonces incluso le gusta más al técnico, ¿no? Como central, Entonces le gustará más al técnico. Le puede gustar más al técnico. Lo de Kevin Álvarez ya se ha dicho hasta el cansancio, que no tiene ningún sentido que vaya a selección nacional porque no atraviesa un buen momento. Huescas con el tema de las lesiones. Entonces creo que el tema de Ledesma sí se vuelve una opción real. Lo de González viene también en parte porque no es convocable Mateo y me parece una buena oportunidad para González. Y lo de Gutiérrez me parece muy pronto. 180 minutos en la primera división del fútbol mexicano. Muy pronto me parece lo 2 de... juegos lo con de las Chivas de Brian Gutiérrez. Pero bueno, lo quiere ver Aguirre, está bien, que lo vea. Si le funciona, adelante. Estaría buenísimo. Acá lo importante es que con selección nacional no hay colores de otro tipo. Es verde, blanco y rojo, punto. No importa de dónde vengas, no importa lo que... ¿no? ¿Qué pasó en las vacaciones? Soy un tipo nuevo, soy un hombre nuevo. Interesante, diría un personaje. Interesante. Ay, muy bien, Voy a Pollito. hacer un blog. Bueno, vamos del otro lado de la mesa con el señor Eduardo de la Torre Menchaca. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo Gusto estás, Yayo? saludarte. Saludos aquí a todos en la mesa, especialmente a Paul. Bienvenido. Gracias. Me había tocado, pero en Full Radio, no me había tocado aquí contigo. Bienvenido, me da mucho gusto. Ya lo por conocías aquí. hace mucho tiempo, No, Eduardo. claro, bueno, pues, en su carrera y todo lo demás, por supuesto, ¿no? Pero personalmente me da gusto verlo aquí. Lástima del equipo al que le vas, pero no hay problema. No hay problema. Eso lo pasamos. Pero al equipo que le vas tú es la base de la selección mexicana de fútbol. ¿Puedes responder la pregunta? Sí, pero, a ver, están entre los mejores, pero no son los mejores, ¿no? Hay otros jugadores mexicanos ya más consolidados. A estos les falta todavía un trayecto, ¿no? 8. Sí, 8. Bueno, algunos ya están, ¿no? Como Alvarado, por ejemplo, como Luis Romo, pero a los demás creo que les falta todavía camino. Entonces, ¿cómo explicas esta convocatoria?
Pues yo le explico en que Javier quiere darle un giro, pero en este caso, ¿no? Porque no tiene los jugadores que están en Europa, entonces se le acomoda y por Chivas, con ese buen inicio que ha tenido el campeonato, pues también lo justifica. No, está bien, te entiendo perfecto eso, pero si decimos hace mucho tiempo que las Chivas no tenían a los mejores jugadores mexicanos de la Liga Mexicana, pues hoy son la base de la convocatoria mexicana de la liga local. Pero eso no te garantiza que son los mejores, ¿no? Son los convocados. Pero a ver, ¿qué me dices de Eric Lira? ¿Qué me dices de Iker Fimbers, por ejemplo? Denzel González, o sea, hay varios, Denzel García, perdón. O sea, la verdad, qué bueno que sí tiene una buena base y que esto los puede respaldar. Pero yo digo, o yo pienso, que todavía les falta rodaje para merecerse estar en la selección. Vamos a esperar, ¿no? Oye, lo de Brian Gutiérrez, muy bien, qué bueno, me da gusto por él. Pero pues, todavía ¿Qué te dije antes de que tiene llegara? que caminar. ¿Qué te dije de Brian Gutiérrez antes de que llegara, Eduardo? Que a lo mejor jugaba bien. No, es un muy buen futbolista. No, sí, ya me habías dicho, tengo que reconocerlo, ¿no? Yo en mi ignorancia, la verdad, no lo tenía ubicado. Y para mí no necesitas Claro. 10,000 minutos para ir a la selección, pero para ti sí. Por Para eso mí te sí. quiero preguntar No. si es prematuro un Pero- llamado así. Ahora, tiene 150 partidos, más de 150 partidos en la Major League Soccer. Lo que pasa es que aquí no vemos la Major League Soccer. La gente de México no ve la Major League Soccer. No, bueno, pero los encargados en la selección yo creo que sí, ¿eh? Sí, El no, cuerpo por eso. técnico, por supuesto que sí. Y para mí, ¿Pero eso es de Para Javier mí se- o será de Lilini? pues es que es un equipo. Así deben de dividirse las cosas, ¿no? Yo creo que en este caso, a ver, no voy a decir precipitado, pero sí lo voy a decir aventurado, ¿no? Porque todavía para mí le falta camino. Pero es muy buen futbolista. O las dos cosas. No, bueno, sí, Bueno, sí, pero todavía falta. perfecto. Muy claro, Eduardo. Bueno, más o menos. Para ti no son los mejores jugadores de la... Los mejores jugadores, no. Mexicano. Hay otros que le pueden pelear a estos buenos Minuto 13, jugadores. Perdón que te interrumpa. pero Buenos es que jugadores. Minuto 13 del programa y es el momento de saludar al señor Gustavo Mendoza. ¿Cómo estás, Oscarito? ¿Cómo estás, mi Gus? Buenas noches, qué gusto verte de vuelta. Igualmente. Paul, Pollito, Yayo, a toda la gente en casa. Pues mira, yo tampoco creo que sean los mejores. Es lo que hay. Es lo mejor de la liga. Eso sí. De lo que hay en la Liga Mexicana, es lo mejor. Entonces, si son los mejores mexicanos de No, la liga. porque hay otros que no están en No, México. pero son colombianos, son argentinos, ya lo dijo Paul. Pero no puede matar. No puede llevar a Mateo Chávez, no puede llevar a Huescas. Obviamente no puede llevar. Preguntas, los mejores jugadores mexicanos de la Liga MX, no los que están afuera. Eso dice de la liga. Yo pensé que de México. No había leído la pregunta. Los mejores jugadores. Ya irás viendo, Paul, que hay que repetirle como 6 veces a Gus la pregunta. ¿Qué pasa tanto tiempo que se me olvida? Los mejores jugadores mexicanos de la Liga MX. Pues, yo creo que algunos sí, otros no. Entonces, no hay una que diga más o menos la mitad. ¿no? Más o menos. Pues vamos a votar que sí, pero definitivamente comparto mucho de lo que dice Paul. Guadalajara es por obligación interna, por un estatuto es que sea. Bendita obligación interna. Bendita obligación interna. Lo Porque cual si le hubiera más beneficia. equipos como Guadalajara, yo creo que el fútbol mexicano estaría en otro nivel. O Mazatlán o Puebla, ¿no? Que están desahuciados, están jugando con mexicanos, pero yo creo que sí, le viene muy bien a la liga, comparto. No creo que vayan a muchos de estos ser titulares. Para eso tienen estos microciclos, ¿no? Para ganarse una oportunidad de llegar a la lista final, que es en donde pudiéramos ver algunas posiciones que todavía le faltan. Yo sí dudo hoy, a pesar del gran momento del tal Arrangel, que sea el portero titular en el Mundial. ¿No estás de acuerdo con el pollo? Bueno, no es que no esté de acuerdo. Él tiene su opinión, yo la mía. A mí me parece que no ha ganado nada como jugador, no tiene títulos, todavía no ha demostrado en momentos críticos. Ve dónde juega, es un equipo Está bien. que gana cada 10 años. Pero Es difícil ganar títulos. No ha ahí. demostrado en un momento crítico, de finales, de liguillas, de partidos de eliminación directa, el temple que se necesita. La presión. Y esa sí la tiene Malagón, más allá de que no vive en un momento, sí la tiene Memo Ochoa, definitivamente. De sobra. De sobra, y por ahí algún otro, ¿no? No sé, hoy Acevedo, que no está convocado. Ahora, pero él sí tiene las condiciones que está buscando hoy Javier Aguirre,
que es un arquero que tenga mejor juego aéreo, que salga un poquito Sí, más, sí puede ser. que ahora, no se quede tanto que bajo ahora sí palos, convocaron- que maneje mejor que tenga mejor manejo de pies. Sí. Entonces, esas condiciones, no sé si mejores o peores ¿Está bien? que los otros, Está bien, pero es eso tu es lo que opinión, está la buscando respeto. Javier. Hoy, por ejemplo, que sí convocaron para este microciclo a Acevedo y que todo parece indicar que no lo puso en los partidos últimos de la última fecha FIFA. El famoso en Torreón. Parece que porque no le gustó como la afición. No sé si eso haya sido verdad o no. Parece que pudiera jugar ahora sí alguno de los dos, ¿no? Y seguramente los va a ver quién tiene más personalidad. No me van a dejar mentir, Paul, y ya ellos estuvieron en esas situaciones de selección, de estar lo que necesitas de temple para definir momentos fundamentales un partido de fútbol. Yo quiero ver Tala ganando títulos para poder pensar en que está a la altura de esos porteros de jugar un mundial. Bueno, vamos a repasar entonces, Eduardo de la Torre, la convocatoria. A ver, Mira, Ramón para, Juárez. para mí hay varios que han jugado muy bien desde la temporada anterior. No Brian Rodríguez, porque ese estaba en la MLS, pero hay Brian otros. Gutiérrez. Brian Gutiérrez, pero hay otros que los lleva por lo que están haciendo en Chivas, pero Aguirre no juega así. Generalmente no juega con 3 centrales y 2 carrileros, generalmente. ¿Va a cambiar Aguirre ahora la forma de jugar porque tiene esos jugadores? Porque ellos no son laterales, ¿eh? Son jugadores que van mucho al frente. Es la duda que tengo, tanto con Richard Ledesma No será como ver con Brian González. la mano Tengo de- mucha duda. ¿No será que vamos a ver la mano de Rafa Márquez? Con línea de 3, a Rafa le gusta, la domina, No, incluso en selección se Es mete que en sí, medio. con Rafa- Chivas, Rafa es más en Chivas juegan en línea de 5. ¿Cómo? En Chivas En juegan más Chivas. en línea de 5. Sí, pero- Y Paul sabe lo que es jugar línea de 5 y línea de 4. O sea, ¿qué te cambia como lateral? Lógicamente, línea de 5 es más al frente, ¿no? Y siempre tener atrás a alguien que te esté cuidando la espalda. Lateral es empezar de atrás hacia adelante. Entonces, creo que sí puede variar un poquito el sistema de juego, pero no creo que este momento sea para que Javier pueda experimentar, ¿no? Creo que va a adaptar a No sé, yo determinados tampoco no jugadores. creo, pero por eso lo digo, por eso se me hace que esos 2 jugadores está bien, están en un gran momento, jornada 2, un gran momento, vamos poco a poco, pero ilegibles para lo que quiere Javier Aguirre, yo creo. Bueno, creo jornada 2, elegibles. pero a ver, hay que recordar cómo cerró Chivas. O sea, porque viene de 2 victorias, Bueno, eso- pero cómo cerró el torneo Eso pasado. avala más a Brian González, ¿no? Yo sí creo que Javier está en un buen momento todavía, con, digamos, estos nuevos jugadores, con una convocatoria diferente a las que puede llamar ¿Que esperábamos antes, Gus? Sí, yo sí creo, yo esperaba varios de estos jugadores desde antes, pero sí creo que está en un buen momento de tener un plan B. Para mí, hoy, un entrenador que solamente domina un sistema en el mundo no me parece lo más adecuado. Creo que es momento de que Javier ensaye otros cuadros. El Mundial lo va a jugar con su 4-4-2, probablemente con un 4-3-3, también lo veo difícil, yo creo que va a ser un 4-4-2. Pero es una buena oportunidad en microciclos, en fecha FIFA, para intentar algo diferente, para tener un plan B, para tener otro plan de juego cuando te enfrentes a rivales que en el papel sean inferiores a ti. Entiendo que cuando vas en inferioridad futbolística ante selecciones más trabajadas, de más talento y de más jerarquía, quizá tenga que salir a lo que juega Javier Aguirre, con el cuchillo entre los dientes, a romper el partido, a ensuciarlo, a meter la pierna, ratonero. Pero si tienes un rival del nivel o abajo, como puede ser en este mundial, en la fase de grupos, creo que sería oportuno tener otro plan de juego para atacar más a rivales en los que sabes que les puede hacer mayor daño. Por ejemplo, Oye, pero si no has, perdón, Oscar, pero si no has dominado todavía ese plan A y ya quieres ir al plan B, No, por eso. Pero yo no lo vería tan lógico, Oye, ¿eh? mira una cosa, cuando trabajaban con el Chepo de la Torre en el cuerpo técnico, ¿tenían solamente un esquema o tenían 2 o 3 esquemas tácticos? Había un esquema base. Y Base, pero tenían completamente. un segundo y un tercero o no? Rompas en caso de emergencia, ¿no? Ah, bueno, pues como, va a haber como emergencia. sucede con muchos, pero yo no veo que ahorita, en este primer partido, empieza a cambiar su forma de jugar. En el primero. Oye, en decía el segundo. Gustavo, lo esperábamos de hace más tiempo, el recambio generacional, jóvenes, pero ahora es con jugadores de la liga local. Antes de estas últimas 2 semanas, ustedes se imaginaban, seamos honestos, que llamara a Brian Gutiérrez No. de la MLS
Tenemos información de Carlos Rodrigo Hernández que nos asegura que tanto Richard Ledesma como Brian Gutiérrez, que están esperando el one-time switch para firmarlo. Chivas y las últimas noticias. Hay información caliente alrededor del rebaño sagrado, que ya se prepara para el partido contra Querétaro, correspondiente a la jornada 3 del fútbol mexicano. El juego será este sábado, en el Estadio Akron, a las 5 de la tarde, y el ambiente en Verde Valle viene bastante movido. Pero no es lo único. Después de que se dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana, los bastidores de la televisión, las redes sociales y el entorno rojiblanco empezaron a hervir. Hay inconformidad, hay debate y el tema ya está generando ruido fuerte entre la afición, comentaristas y reporteros. Y no se queda ahí. En las últimas horas, la conversación también se movió por dentro, con comentarios que sorprendieron y cambiaron el tono alrededor del proyecto. Eso encendió todavía más el debate y dejó claro que el momento del equipo se está analizando desde todos los frentes. A eso se suman los movimientos internos, salidas, posibles llegadas, mercado de fichajes y bastidores que empiezan a tomar forma en Verde Valle. Todo esto está pasando ahora mismo. No te vayas, que te cuento todo. El ambiente en Verde Valle es de foco total. No hay ruido interno ni distracciones. El grupo ya cambió el chip y trabaja pensando en Querétaro, el partido de este sábado en el Akron por la jornada 3 del Clausura 2026. No es un juego más. Es la oportunidad de encadenar la tercera victoria seguida y seguir pegado en la parte alta de la tabla. Hoy el líder es Toluca. Sí, pero solo por un detalle. Más goles. Porque en puntos está igualado con Chivas. 6 y 6. El peso es el mismo. La diferencia es mínima. Y eso le da todavía más valor a lo que viene. Justo antes del parón del torneo, el Chivas de Gabriel Milito llega entero. 2 triunfos, defensa sólida, 0 goles recibidos y una sensación clara de control. No hay euforia, pero tampoco dudas. El equipo se ve cómodo con la idea, seguro con lo que propone y consciente del momento que atraviesa. Ganar ahora no es solo sumar puntos. Es cerrar fuerte una primera secuencia que marca el tono del campeonato. Del otro lado, Querétaro llega distinto. Incluso antes de pisar el Akron, su entrenador ya empezó a explicar el contexto. Cansancio, viajes, calendario apretado, plantel corto. Abrió el paraguas. Es entendible, pero también es revelador. El mensaje implícito es claro. Saben que el reto es grande. Y eso habla del respeto que hoy genera el Guadalajara. Milito no necesita inventar nada. La lectura es de continuidad. El funcionamiento está asimilado y el grupo responde. No es un partido para probar cosas raras ni mover por mover. Es un partido para confirmar el camino, sostener la idea y seguir creciendo desde el equilibrio colectivo. Eso no significa relajación. La exigencia interna sigue alta. Incluso con el equipo ganando, hay nombres que todavía están bajo la lupa. Roberto Alvarado es uno de ellos. Tuvo momentos buenos, otros más apagados. Nada de crisis, pero tampoco blindaje automático. Milito ya demostró que cobra incluso cuando el resultado acompaña, y esa regla no cambia. Aquí nadie juega por nombre, y ahí aparece la competencia como fortaleza. Hugo Camberos empuja desde atrás. Joven, disponible, con margen de crecimiento. No como amenaza, sino como estímulo. Cantera viva, plantel atento. Ese tipo de disputa interna suele elevar el nivel, y el cuerpo técnico sabe manejarlo sin convertirlo en novela. El Akron entra en escena como aliado y como responsabilidad. En casa, Chivas marca ritmo, pero también asume el peso del favoritismo. La afición espera intensidad, orden y un paso más en esta arrancada que volvió a colocar al equipo entre los protagonistas. No es noche de fuegos artificiales, es noche de madurez. Y ahora sí, los datos del partido. Chivas vs Querétaro se juega este sábado, 17 de enero, en el Estadio Akron, con inicio a las 17:07 horas, tiempo del centro de México. En México, la transmisión será por Amazon Prime. En Estados Unidos, por Telemundo Deportes. Akron listo. Grupo alineado. 3 puntos en el horizonte. Chivas llega en silencio. Y cuando eso pasa, suele ser buena señal.
El ambiente de control en Guadalajara cambia de golpe cuando el tema deja de ser el Akron y pasa a ser la selección. Chivas vive un momento sólido, ordenado, convincente, y justo ahí es donde empieza la incomodidad. Porque cada vez que el equipo entra en buena racha, la historia dice que algo termina cobrando factura. Esta vez, llegó en forma de convocatoria, y no cualquier convocatoria. 8 jugadores del Guadalajara llamados de golpe. 8. En la práctica, casi el 30% de la selección mexicana sale del rebaño. No es casualidad, es rendimiento, es trabajo, es un equipo que hoy compite y sostiene nivel. Hasta ahí, orgullo, reconocimiento, pecho inflado, pero el contexto pesa. Estos partidos contra Panamá y Bolivia no son fecha FIFA. Europa queda fuera. No están los de siempre, no están los intocables. Y cuando la selección mira a la Liga MX, el que aparece es Chivas. Y ahí es donde el orgullo empieza a mezclarse con la duda. Porque mientras la selección arma su gira, en Guadalajara el golpe se siente de otra manera. Semana rota, entrenamientos sin medio equipo, viajes largos, carga física distinta, ritmo de selección. Todo justo cuando el grupo venía encontrándose, afinando, creciendo. Nadie habla de perder partidos ahora. El calendario alcanza a tapar eso. El problema es otro. El problema es el fantasma que ya se asoma, el que el aficionado conoce de memoria. La liguilla. Ahí es donde aprieta el estómago. Porque apoyar a la selección desde lejos es fácil. Pero pensar en un Chivas llegando a la fase decisiva, sin sus jugadores clave cambia todo. No por lesión, no por castigo, sino porque están en otro plan, con otras prioridades. Ese miedo no es nuevo. Viene de experiencias pasadas. Viene de historias que el Chiva hermano ya vivió. Y casi siempre terminan igual, el club pagando el precio completo. Y entonces alguien dijo en voz alta lo que muchos venían pensando en silencio. Fernando Ceballos no inventó el problema. Lo puso sobre la mesa. Cuando soltó la idea de que, si esos 8 llegan al Mundial, debería existir un permiso especial para que puedan jugar la liguilla con Chivas, tocó una fibra sensible. La pregunta es directa, incómoda, y por eso arde. Si Chivas hoy es la base de la selección, ¿quién garantiza que Chivas no se quede sin base cuando más importa? Eso divide, molesta, provoca. Hay quien acepta el sacrificio, hay quien dice que la selección está por encima de todo, y hay quien mira el momento del equipo, el proyecto, el esfuerzo colectivo, y no está dispuesto a perder la liguilla en el escritorio. No es egoísmo, es instinto, y cuando ese debate se enciende, deja de ser cosa de redes. Se vuelve tema nacional, programas, opiniones cruzadas, Chiva hermanos discutiendo entre ellos. Y esto, apenas está arrancando, y cuando parecía que el tema ya estaba lo suficientemente caliente, la historia se torció todavía más. Porque no es solo el riesgo de perder jugadores. Es la sensación, cada vez más clara, de que ni siquiera están siendo parejos con Chivas. Ahí es donde el enojo cambia de nivel. David Medrano dijo lo que muchos venían mascando con rabia. Chivas pone 8 jugadores. 8. Es la base de la selección. Presume solidez, equilibrio, regularidad, y aún así deja fuera a José Castillo, el zaguero más confiable que hoy tiene el Guadalajara. Entonces algo no cuadra. Si el discurso es mérito deportivo, ¿cómo explicas que el mejor defensor se quede fuera? Si el discurso es momento, ¿qué más tiene que hacer Castillo para que lo miren? Y si el discurso es proyecto, ¿para quién es ese proyecto? Porque esto ya no suena a decisión técnica. Suena a criterio acomodado, a selección hecha por capas, a listas donde algunos siempre entran y otros siempre esperan. Y justo cuando el chivista estaba procesando esa molestia, apareció el golpe bajo. Álvaro Morales se encargó de decir lo que muchos rivales piensan, pero pocos se atreven a soltar tan descaradamente. No analizó, no comparó, despreció. Portero sin brazos. Es para llenar. Con ellos no va a pasar nada. No habló de jugadas, habló de burla, de menosprecio, de esa soberbia que aparece cada vez que Chivas levanta la mano y alguien desde afuera siente que hay que bajarlo a golpes. Y lo más grave no fue el insulto, lo más grave fue el mensaje de fondo, porque al minimizar a Bolivia,
Al ridiculizar la convocatoria, Morales volvió a instalar esa idea que tanto coraje provoca, que estos llamados no sirven para nada, porque en el Mundial juegan los de siempre. Entonces la pregunta ya no es solo si Chivas pierde jugadores. La pregunta es si Chivas está poniendo el cuerpo para un proyecto que no lo respeta. Y ahí el debate se vuelve incómodo incluso entre Chiva hermanos. Hay quien dice, que se vayan, es la selección. Y hay quien responde, sí, pero ¿a cambio de qué? Porque orgullo sin respaldo no es orgullo. Es desgaste. Hoy Chivas sostiene a la selección. Hoy Chivas carga con viajes, con desgaste, con riesgo. Y aún así, recibe dudas, omisiones y burlas. Entonces el dilema ya no es sentimental. Es práctico. Es crudo. ¿Hasta cuándo Chivas tiene que ceder sin que nadie ceda por Chivas? Esa pregunta ya no vive en la televisión. Está en la tribuna. Está en los grupos. Y está dividiendo a la afición. Y cuando eso pasa, el problema ya no es la convocatoria. El problema es la relación. Y aquí es donde todo se tensa de verdad. Porque Chivas hoy no está pidiendo nada. Está dando. Da jugadores. Da nivel. Da estructura. Da resultados. Y aún así, el mensaje que baja de fuera es claro. Aguanta y sigue. Aguanta viajes. Aguanta desgaste. Aguanta perder semanas de trabajo. Aguanta el riesgo. Y cuando alguien levanta la ceja, le dicen exagerado. Pero el chivista no es tonto. Ve el calendario. Ve la liguilla. Ve cómo siempre pasa lo mismo. Y por eso el ruido no es casual. Porque mientras Chivas pone 8, desde afuera le dicen que no pasa nada. Que es para llenar. Que al final juegan los de siempre. Que Bolivia es un chiste. Y entonces la pregunta no se dice, pero se piensa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Chivas tiene que poner el cuerpo sin que nadie se haga cargo del costo? Hoy el equipo está bien. Hoy el proyecto camina. Hoy el grupo responde. Y justo ahora le piden que ceda. No por una final. No por un título. Por partidos que nadie va a recordar. Eso es lo que incomoda. Eso es lo que molesta. Eso es lo que divide. Porque hay chivistas que firman todo. Y hay otros que ya no. Y esa grieta ya está ahí. No la inventó nadie. La provocó el momento. Y cuando la discusión llega a ese punto, ya no hay discurso que la calme. Y mientras el equipo responde en la cancha y el discurso va por un lado, en Verde Valle hay un nombre que sigue desentonando. Paren todo. Porque si hay un tema que hoy incomoda de verdad en Chivas, no es futbolístico. Es contractual. Es de compromiso. Es de coherencia. Y tiene nombre y apellido. Alan Pulido. Pulido no entra en los planes de Gabriel Milito. Punto. No es rumor. No es castigo silencioso. Es lectura pura. El equipo encontró funcionamiento. El ataque produce. El colectivo manda. Y Pulido quedó fuera. No porque falte talento, sino porque no encaja en lo que hoy exige el grupo. Y cuando un jugador no encaja, pero sigue cobrando como figura, el problema se vuelve serio. Pulido es uno de los salarios más altos del plantel. Y hoy no juega, no pesa, no define. Ese desequilibrio se nota. Y se siente. En Chivas hay una idea clara. Nadie está por encima del proyecto. Y el proyecto hoy camina sin Pulido. Cada partido que pasa, cada victoria sin él, refuerza un mensaje incómodo pero evidente. El equipo no lo necesita para competir. Por eso la directiva activó el plan salida desde el inicio del mercado. No como amenaza, como necesidad. Venta, préstamo, acuerdo. Cualquier escenario que alivie una nómina que hoy carga con un contrato que no se justifica en la cancha. El problema es que Pulido no colaboró. No bajó salario. No flexibilizó condiciones. No mostró urgencia. Y en un mercado cada vez más corto, esa postura pesa. Porque mientras Chivas avanza, Pulido se queda mirando. Y eso, internamente, no pasa desapercibido. Ahí aparece Cruz Azul. La máquina necesita delantero. Con urgencia. Perdió a Sepúlveda. Está por cerrar la salida de Bogus y el plan principal se le cayó. Borja no llegó. El margen se reduce. Y cuando las opciones se acaban, los nombres que parecían descartados regresan a la mesa. Pulido volvió al radar. No como fichaje ilusionante, sino como solución de emergencia. Desde lo financiero, Cruz Azul puede absorber el contrato.
Desde Guadalajara, la idea es clara. Préstamo. Quitar peso ya. No vender, no prolongar. Sacar el problema del vestidor y ordenar el proyecto. En papel, el movimiento es viable. En la cancha, no tanto, porque Pulido llega sin ritmo, con meses de inactividad, con un último año pobre, y con una percepción que pesa más que cualquier estadística. La entrega nunca estuvo a la altura del sueldo. Eso es lo que más ruido genera. No es solo que no juegue, es que cuando jugó, no marcó diferencia. Es que cuando el equipo lo necesitó, no lideró. Y apostar por el hoy implica asumir un riesgo deportivo alto y caro. Por eso Cruz Azul duda. Por eso la negociación no explota. Por eso todo se mueve con freno de mano. Nadie quiere cargar con un contrato pesado si el rendimiento no acompaña. Y mientras tanto, el reloj corre. El mercado cierra el 9 de febrero. Cada semana sin movimiento reduce opciones. Cada partido sin Pulido aumenta la presión. Porque el mensaje del club es cada vez más claro. El camino sigue sin él. En algún punto, alguien va a tener que ceder. Chivas no va a forzar una permanencia incómoda. Cruz Azul no va a regalar minutos. Y Pulido no puede seguir esperando como si el escenario no hubiera cambiado. Ese es el choque real. Nada está cerrado. Nada está descartado. Pero una cosa sí es evidente. Hoy, Alan Pulido es más problema que solución. Y mientras el mercado siga abierto, esa tensión no va a desaparecer. Amigo rojiblanco, revisa si ya estás suscrito al canal Reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas por la mañana, por la tarde y por la noche. Ayúdanos a llegar a la meta de 5,000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos.